Eliezer Cortés. Yo soy representante de una compañía que se llama Información Gerencial. Nosotros llevamos 20 años en el mercado dedicados a diseñar sistemas de manejo de riesgo de liquidez y riesgo de mercado para las compañías del sector financiero. Azorriesgo nos invitó a nosotros a colaborarles en el tema de manejar, de mirar la problemática de implementación de riesgo de liquidez en las entidades del sector solidario. Quiero hablarles 15 minutos, no es más, hablarles del problema de montar un sistema de administración de riesgo de liquidez, el problema más mundano. El doctor Porras habla de cosas muy bonitas y muy sofisticadas y ese tipo de cosas, y cosas que por lo menos yo en cuarto semestre no sabía. El tema de Gini en cuarto semestre yo no lo manejaba. Me imagino que los alumnos del doctor Porras sí, pero yo no. Y hay muchas, y cuando uno llega a la operación real de las compañías a implementar este tipo de cosas, se estrella con muchos problemas más tangibles. Calcular el modelo, calcular un indicador EUMA de la volatilidad, de los retiros netos, ese tipo de cosas, son cosas que teóricamente son chéveres y que en Excel también se hacen chévere, y con desbest.m no sé qué uno las hace y las puede hacer un estudiante, sí, pero el problema es que ustedes se van a enfrentar al cuento de que tienen que hacerla todos los días y tienen que poner a alguien a que la haga todos los días, y ese señor dentro de 3 meses se va y los deja a ustedes con el problema. Entonces hay un lío, yo no sé, será, pues, un lío que uno tiene que tener en cuenta en las organizaciones cuando se monta en esto, y es que tiene que armar toda una estructura para que la cosa le funcione todo el tiempo, porque no es solamente sentarse y hacer un Excel y ponerlo a funcionar y calcularlo una vez y llevárselo a la junta y presentárselo a la super. No, es un tema más complicado. Es un tema más complicado que tiene que ver con algo que siempre es lo difícil en las compañías, es poner a funcionar todo el sistema de información para que le dé la información todos los días. Eso lo hacen ustedes en la contabilidad, ese tipo de cosas, en CDTs, en cartera, pero el tema de riesgo de liquidez tiene que ver con juntar todo y sincronizar todo para que todo funcione al tiempo. Es decir, yo cierro la cartera hoy, pero resulta que tuve un problema con el sistema de CDTs y el sistema de CDTs solamente lo va a cerrar hasta pasado mañana. Y resulta que el sistema de inversiones solamente lo va a cerrar hasta la otra semana, o no, lo cerré fue de primero. Pero resulta que todo lo tengo que tener al tiempo para poder hacer el cálculo. Si yo cierro la cartera hoy y al otro día voy a cerrar CDTs y ya abrí la cartera al siguiente día, tal vez ya no tengo los saldos que necesitaba o los flujos que necesitaba. Ese tipo de cosas son cosas que tienen que tener en cuenta ustedes cuando los van a montar en esto. Ahora, lo que dice el doctor Porras es cierto, esto es súper importante, el sector financiero ya pasó por esto, el doctor Porras pasó por esto, yo llevo 20 años pasando por esto porque nosotros nos dedicamos a montar esos sistemas, y uno lo que ve es que lo más grave, lo más difícil es poder hacer que las organizaciones entren en el tema, en la dinámica de tener todo al día y todo funcionando como un relojito y al tiempo, es decir, que todos los sistemas le funcionen y que todos los sistemas le funcionen cuando necesita. Entonces, en ese sentido yo quiero más dejarles a ustedes en la cabeza el tema de que tienen que comenzar desde ahora a pensar en cómo, no sé, es operativizar el tema, sincronizar a toda la compañía para que haga esto, para que trabaje en función de esto, porque lo van a tener que hacer. Y tarde o temprano, como decía el doctor Porras, el modelo no es perfecto y el modelo tiene muchos errores. De hecho, lo importante es que ustedes puedan detallar el cálculo del IRL, que es lo que van a tener que hacer, detallarlo para poderle decir a la super, decirle, ojo, que esto no está bien, o que esto está mal concebido, cosas así como lo que decía el doctor Porras del valor absoluto y de algunas cosas que de verdad están mal, no sé si será concebidas o redactadas, no tengo la más remota idea, pero que tienen que, es decir, ustedes son los que le hablan a la super solidaria y tienen que decirle, ojo, esto no es así, póngalo bien, porque si dejan que la norma salga y después es que van a levantar la mano, la super solidaria les va a decir por qué no levantaron la mano antes. Y los va a poner a hacer un cálculo que ese no les sirve para nada. Ok.
voy a mostrarles una cosa que ya la mostró el doctor Porras y yo la voy a hacer bien aburrida. Es a desmenuzar la fórmula. Esta parte es totalmente, no es tan glamorosa, es totalmente operativa, pero es lo que tienen que hacer. El IRL acumulado es igual. Es los activos líquidos netos más los ingresos proyectados esperados acumulados más los ingresos proyectados sobre los egresos contractuales más los egresos no contractuales esperados. Miremos ahora qué es ese tipo, qué son esas cosas. Activos líquidos netos, los activos líquidos netos, ¿qué son? Básicamente tomar el disponible más las inversiones que yo tengo y el fondo de liquidez y traerlos, esos saldos que yo voy a tener todos los días. Ahí comienza el problema, todos los días los tengo que tener. Si yo voy a hacer el cálculo hoy del IRL, tengo que tener los activos líquidos netos al corte, que no puede ser muy viejo. Es decir, esto no lo van a hacer en julio con el corte a diciembre, esto va a ser diario, por lo menos eso en principio decía la norma. No sé si será diario, semanal o mensual, pero en todo caso ustedes van a tener que reportarlo 8 días máximo después de los cortes. Entonces, los activos líquidos netos van a ser en la fecha de corte, que fue 8 días, el disponible, el saldo del balance, tiene que entonces tener eso muy rápido, más las inversiones valoradas a precios de mercado. No sé cómo están ustedes manejando ahora las inversiones, si las valoran a precios de mercado, imagino que sí, pero si las valoran en Excel o las valoran en un sistema. Tienen que tenerlas valoradas todos los días a precios de mercado en algo que sea disponible rápido. Y ese ALN es tomar las inversiones y peluquearlas con el haircut del que habló Hernando. El haircut es un archivito que uno baja del Banco de la República y coge cada una de las inversiones dependiendo el mnemotécnico que tenga y las multiplica por 1 menos un valor. Más los ingresos proyectados para cada una de las bandas. Entonces, el tema comienza en ¿cómo hago yo para sacar los ingresos? Los ingresos son la proyección de flujos de cartera tipo A, de los recaudos de cartera. Entonces yo tengo que tener la cartera alineada para que cada que yo hago el corte me muestre la proyección de flujos de cartera. Ahí hay un problema que ustedes tienen que tener en cuenta y es, normalmente los sistemas de cartera, cuando cierran, tienen capacidad de darle a usted el saldo y los flujos proyectados, normalmente, no sé qué sistema tengan ustedes, normalmente funcionan así. Cuando cierran al lunes, tienen esos valores, pero ya cuando cierran el martes, los valores del lunes no los pueden recuperar. Eso normalmente pasa. Lo digo porque nosotros nos ha tocado lidiar con esto del sector financiero, que normalmente tiene sistemas más grandes y les pasa todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes van a hacer el cálculo el viernes y lo tienen que hacer con fecha de corte del lunes pasado, perfectamente van a cartera y le dicen, oiga, vengan, muéstrenme los flujos de caja, y los flujos de caja ya no están, ya le dice, qué pena, pero los flujos de caja de corte de la semana pasada ya no los tengo. Entonces tienen que idearse formas para ir guardando la información, para ir guardando los saldos, porque cartera se sabe los saldos, pero a hoy, a la fecha de corte, al último corte, que es ayer, ¿sí? Y no se sabe los saldos hace 8 días. Entonces, ojo, ahí comienza uno a estrellarse. Entonces tienen que comenzar a mirar ese tipo de cosas. Eso, sobre todo en cartera y en CDTs pasa mucho. Los recaudos de aportes, ok, el tema de recaudos de aportes, ya el problema de recaudos de aportes es otro. En recaudos de aportes, recaudos de ahorro contractual y recaudos de ahorro permanente, el problema que yo tengo es que los valores tienen que ser estimados con probabilidades, son estadísticos. Y para calcular valores estadísticos ustedes necesitan series. Normalmente, lo que pudimos ver de la norma es que mucha de la información sale del formato de aportes que ustedes tienen, que ustedes mandan a la super, eso no sé si se manda mensual o mensuales. Ok, del formato de aportes puede salir esa información, pero tienen que tener en cuenta que esa información tienen que tenerla. No sé si la han guardado, pero si no, ustedes van a necesitar 2 años de tener esa información. ¿La tienen? Si no,
comiencen a conseguirla, porque les toca, porque la estadística, todo lo que sea estadístico, necesita series de tiempo, y en la medida en que las series de tiempo no estén, les toca comenzar a construirlas, y ese es un tema grande. Entonces, para el tema de recaudos de aportes, ¿por qué? Porque los recaudos de aportes, ¿de dónde salen? Del crecimiento, del saldo que yo tengo más el crecimiento estimado, menos una cosa de las que hablan, que es backtesting, ese tipo de cosas. ¿Qué es eso? Básicamente mirar cómo se comportaba la serie con esos logaritmos naturales que decía el doctor Porras, cómo se comportaba la serie y con eso calcular desviaciones estándar y mirar para dónde va el recaudo. Eso es un tema estadístico. ¿Y qué necesita? Como es estadístico, necesita series. ¿Cuánto es lo que yo he recaudado? ¿Cómo ha crecido mi recaudo? ¿Cómo han crecido las deserciones? Ese tipo de cosas. Eso pasa en recaudos de ahorro contractual, en recaudos de aportes y en recaudos de ahorro permanente. El tema de cuentas por cobrar sí es un tema sencillo, entre comillas, y son valores que están en las cuentas que están en el balance. Lo que yo tengo que tener es asegurarme que tengo disponibilidad del balance. Entonces, fíjense una cosa primero, lo que está saliendo de ahí es que yo tengo que tener disponibilidad de eso, pero no tengo que tener disponibilidad de eso en PDFs, ni cosas así, ni en el papel, porque eso no me sirve para nada. Lo que tienen que tener ustedes es comenzar a pensar en algo, en información que sea legible, que sea digerible por una hoja Excel, por una base de datos, por lo que sea, pero que no sea y que sea homogénea, porque si no se enloquecen. Si la información se la mandan aquí en Excel y aquí se la mandan en la base de datos y por otro lado se la mandan en un archivo texto, se van a enloquecer. Entonces tienen que comenzar a mirar cómo homogenizar toda esa información. Bueno, las salidas esperadas contractuales, que era otra de las variables de la que hablaba el doctor Porras y que habla el IRL. Entonces, CDAT. ¿Qué pasó? CDATs. ¿Se está oyendo? Sí, ok. No. ¿Me oyen? Ah, no, sí. CDATs. El tema de CDATs es el core, volver a mirar otra vez hacia el core de ustedes, el core de tecnología, mirar si el sistema de CDATs también les manda la información como la necesitan y en el momento que la necesitan. ¿Qué es la información de CDATs? La información de CDATs son los flujos proyectados de los CDATs que se les vencen a ustedes. ¿Sí? Ahorro contractual, la proyección de salidas de ahorro contractual es un tema también estadístico y lo mismo, necesitan poder mirar con la serie de retiros de ahorros que han tenido, poder mirar, poder proyectar y para eso hacer la desviación estándar puede que no tenga problema, pero tener los datos para hacerla así. Las obligaciones financieras es un tema también de, no sé si lo manejan en un core, en una hoja Excel, lo que sea, pero es la proyección de los flujos de las obligaciones financieras al corte que ustedes tengan. Lo mismo, el mismo problema van a tener que el problema que tienen con cartera. ¿Será que hoy, cuando voy a hacer el cálculo hace 8 días, voy a tener la información? Bueno, créditos aprobados, esa información es más fácil de conseguir, son los créditos aprobados que saldrán de su sistema de cartera, la programación de desembolsos de sus créditos aprobados, los gastos administrativos, que son temas del PUC, pero los gastos administrativos tienen que proyectarse con base en series históricas, aunque es más fácil porque normalmente las empresas tienen la serie de los balances y el histórico de los balances, se necesita entonces toda la serie para hacer la información. Fíjense que en la medida en que estamos hablando, ustedes van hacia la basecita se les va agrandando. Entonces también tienen que comenzar a pensar, ¿será que eso lo instrumento en Excel? Es decir, lo estoy mirando desde el punto de vista, desde la academia, más allá de que yo soy vendedor de software, pero no estoy en ese plan, pero sí les quiero dejar en la cabeza el tema de que si ustedes se van a sentar a mirar eso, tienen que mirar inclusive en dónde lo van a montar, porque en hojas Excel, la hoja de Excel se le va a reventar, ahí también me dicen que 5 minutos, la hoja de Excel se les va a reventar dentro de poco, entonces tienen que mirar cómo van a hacer eso, pónganse a pensar, ustedes tienen una persona en sistemas que les haga eso, pues comiencen a hablarle del tema. Los servicios de recaudo y las cuentas por pagar, que son temas de saldos de balance. Y las salidas no contractuales, las salidas esperadas no contractuales. Salidas de depósito de ahorro ordinario. Salidas de depósitos de ahorro ordinario, otra vez temas de volatilidades logarítmicas que les implican series de tiempo. ¿Sí?
Salidas de aportes, la misma cosa. Salidas de ahorro permanente, la misma cosa. No vamos a detallar cómo se calculan. Puede que lo hagan en Excel o como sea, pero tienen que tener en cuenta la cantidad de información que necesitan. Y la estimación lineal de salidas de fondos pasivos. Aquí puse una plantilla muy similar a la que maneja el sector financiero, adecuada a los capítulos que les está poniendo la super a ustedes. Realmente en esto más o menos va a terminar la cosa. Va a terminar en una hoja electrónica, no sé si archivos planos, en la que van a tener que registrar por banda cada uno de los ítems que calcularon y de los que ustedes conocen muy bien al leerse la norma. Que en últimas termina en una brecha de liquidez acumulada y un IRL. Entonces, en resumidas cuentas, el tema de la conceptualización del cálculo es un tema del doctor Porras, pero quiero dejarles en la cabeza el cuento de que comiencen a pensar de dónde van a sacar la información, cómo van a homogeneizar la información y en dónde van a comenzar a guardar todo, porque es un tema que si en la medida en que la periodicidad sea más corta, la que les exija la superintendencia para el reporte, van a tener que ser más finos en ese sentido. Muchas gracias, muy amables.